Bien, si vamos al ejercicio número 1, vemos que se nos da una función de tipo f de x que es 9x cuadrado más x cuarta más 20 más 20x más 4x cubo. Nueve x cuadrado más x cuarta más 20 más 20x más 4x cubo. Bien, se sabe que tiene una raíz doble en x igual menos 2, es una raíz doble. Hallar conjunto de ceros, positividad y negatividad. Bien. Primero que nada, podemos identificar que tenemos una función de tipo polinómica. Y no es una función de tipo polinómica solamente, sino una función de tipo polinómica en forma polinómica. Podemos identificar que tiene todos sus términos. Como vemos que tiene todos sus términos y no hay ningún factor común entre todos, no podemos factorizar sacando factor común, por ejemplo. Vemos que tenemos 9 por x cuadrado, 1 por x cuarta, 20, 20 por x normal y 4 por x cubo, lo cual indica que no hay ningún número que sea común entre todos. Porque el 9 no es múltiplo de 2, entonces no se puede sacar como factor común. Y el 1 del x cuarta tampoco me lo permite. Por otro lado, no todos los términos tienen x, entonces tampoco podemos extraer factor común x. Y se nos da el dato que tenemos una raíz doble. En efecto, como dijeron en el chat, hay que usar Ruffini. Para Ruffini yo necesito tener el polinomio ordenado y completo. Entonces, f de x la voy a ordenar. Recordemos que cuando tenemos una función en forma de polinomio, cada uno de los valores es independiente. Cada monomio es independiente entre sí. Así nosotros podemos identificar que tenemos al 4x cubo, el 20x, el 20, el x cuarta positivo y el 9x cuadrado también positivo. Entonces, a todos estos elementos los podemos cambiar de lugar y vamos a ordenar al polinomio. Para ordenar al polinomio nos tenemos que fijar en los grados de las variables y ordenar de mayor a menor esos grados. Empezando por la x de mayor grado, que es la x cuarta. Entonces, x cuarta sería el primer término. El siguiente es x cubo. Así que sumamos 4 por x cubo. El siguiente es x cuadrado. O sea que sumamos 9 por x cuadrado. El siguiente es x más 20x. Y el siguiente es el 20, que está como término independiente. Ahora bien, a eso vamos justamente. El x menos 2 es una raíz doble del polinomio, lo cual indica que la función va a tomar ese valor dos veces, no una como normalmente lo hace. Una raíz simple es una raíz que está elevado a la 1, por el cual la función puede pasar sin más. Una raíz doble, sin embargo, es una raíz donde la función rebota, porque está esa raíz elevada al cuadrado. Ahora vamos a ver esa implicación, justamente. Vamos a aplicar Ruffini, porque hay que factorizar el polinomio.
Entonces, aplicamos Ruffini. El divisor es menos 2. Recuerden que el divisor acaba con su signo normal, va como está, menos 2, se escribe menos 2. Y acá colocamos cada uno de los coeficientes. El 1, el 4, el 9, el 20 y el 20. Sabiendo que acá nos tiene que quedar 0. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un divisor del polinomio. El x igual menos 2 divide exactamente al polinomio. Si no fuera así, nos quedaría un resto. Pero cuando tenemos a una raíz, o sea, que sea una raíz, me indica que divide exactamente al polinomio. Por lo cual nos tiene que dar 0 al final. Se baja el primer valor, se multiplica y se ubica en la segunda columna resultado. Se suman los valores, se multiplica y se coloca en la tercera columna los resultados. Se suman los valores, se multiplica 10. Se suma, se multiplica y se suma. Podemos identificar que justamente nos queda 0 como habíamos dicho antes. Ahora, esto que tenemos acá son coeficientes de variables. A la variable le bajamos un grado, o sea que esto va a estar acompañando al x cubo, porque estaba acompañando al x cuarto, ahora va a acompañar al x cubo, esto al x cuadrado, esto a la x a la 1, y esto va a ser el término independiente, dándonos como resultado un polinomio de forma x al cubo más 2x cuadrado más 5x más 10 y a esto tenemos que añadirle el x menos menos 2 de este valor. Si no lo añadimos, el polinomio está descompensado. Y esto de acá, solo, sin esta parte, no es igual a esto de acá. Eso, recuérdenlo, es importante. Esto de acá es los resultados de Ruffini. Pero, así como está solo, no es este polinomio de acá. Nosotros lo que creamos fue un polinomio dividido que para que vuelva a ser lo mismo tiene que ser multiplicado por otro polinomio. Hoy no se da presente porque es una clase extra, chicos. Los días de la clase de la cátedra no se da presente, se da presente en las clases regulares. ¿Se puede poner directamente x más 2? Sí. Justamente, acá podrían poner x más 2. Yo lo pongo como menos menos 2 para que puedan ver que se tiene que poner x menos el valor. Porque si les digo con signo cambiado, capaz se confunden. Entonces, x menos el valor. ¿Por qué? Porque el divisor tiene que hacer que esto valga 0. ¿Y cómo hago que este paréntesis valga 0? Poniendo menos menos 2, que es más 2. Entonces, si yo reemplazo el menos 2 acá, esto queda 0 y todo queda 0. Cuando nosotros hacemos la división, este valor que divide se extrae del polinomio y tiene que quedar expresado en forma factorizada fuera del polinomio mismo. Si fuera 2 y no menos 2, pondríamos x menos el 2. Nada más. Esto lo arreglamos y lo ponemos como más 2. Así no damos tanta vuelta. Bien, ahora bien, fíjense que nos quedó un polinomio de grado 3. Tiene grado 3. No hay una fórmula
fácil para poder calcular sus ceros. Que la hay, pero que nadie la usa y no pretendemos que la usen tampoco. Bien, ahí estamos de vuelta. Se cortó un minuto. Si alguien está por ahí, digan que reinicie. Bien, ¿estamos hasta acá? Creamos un polinomio de grado 3, el cual ahora tenemos que seguir factorizando porque hay que buscar los valores de los ceros. Tenemos un polinomio de grado 3, el cual hay que factorizar. Porque no tengo una fórmula para que me diga las raíces, o sea, los ceros de la función de grado 3. Que la hay, pero que no pretendemos que se la memoricen, ni la aprendan, ni nada. Entonces vamos a tener que buscar una manera de factorizar esa cosa por algún método. Podemos ver que factor común no tiene ni números comunes, porque el 1, 2, 5 y 10 no tienen nada en común. Capaz el 5 y el 10, y el 2 y el 10, sí, pero el 5 y el 2 no. O sea, estos valores de acá, los coeficientes, no tienen ninguno para poder extraer. Y el 10 no tiene variable, por lo tanto no se puede sacar factor común. Entonces hay que buscar una manera alternativa de poder trabajar con esto. Borramos Ruffini un minuto. Y ahora viene la parte importante. X al cubo más 2x cuadrado más 5x más 10, todo multiplicado por x más 2. A nosotros se nos dice que 2 negativo es raíz doble del polinomio, lo cual quiere decir que funciona como raíz 2 veces. ¿Esto podemos verlo de alguna manera? Sí. Fíjense que si yo cambio acá las x por menos 2, me debería quedar 0 como resultado. Y cuando me queda 0 como resultado, quiere decir que el 2 negativo es una raíz del polinomio. Y por tanto me divide el polinomio exactamente otra vez. Entonces, el menos 2 va a volver a servir como raíz. Uno multiplico menos 2, sumo 0, multiplico 0, 5, menos 10, 0. Entonces, como podemos ver, el menos 2, al ser raíz doble, se puede usar 2 veces para hacer Ruffini. Entonces, si pasamos esto a forma polinómica, ¿qué nos queda? Esto era x cubo antes, ahora es x cuadrado más 0 por x más 5. Y esto multiplicado por el x más 2 que ya teníamos, y ahora multiplicado por x más 2 de vuelta, porque usamos otra vez Ruffini. Entonces tenemos x más 2 en un lado y x más 2 en el otro.
Incluso podríamos juntar estos dos x más 2 porque son el mismo término y se están multiplicando, y en vez de escribir dos veces ese valor, elevamos todo al cuadrado. También podemos eliminar este 0 por x que no cuenta nada y nos queda x cuadrado más 5. Bien, borramos otra vez a Ruffini, copiamos el polinomio factorizado y nos queda eso. Se puede escribir, o sea, se puede escribir así o se puede escribir x más 2 por x más 2. Esto ya es a gusto del que está haciendo el ejercicio. Yo prefiero comprimirlo por las propiedades que tiene el cuadrado, que se ven más fáciles que teniendo dos paréntesis. Si no tenés raíz doble, ¿no puedes hacerlo Ruffini dos veces? No, nadie dijo eso, nunca. Lo que quiere decirme la raíz doble es que yo puedo usar dos veces al x menos 2. Pero eso no quita que yo en un ejercicio no pueda hacer 6 veces Ruffini porque voy encontrando las raíces del polinomio. ¿Se entiende? O sea, yo puedo hacer tantas veces como quiera Ruffini hasta que lleguen a ser binomios. Pero lo que me dice la raíz doble es que puedo usar dos veces al menos 2. ¿Se entiende? ¿Por qué hice otro Ruffini? Y fácil, porque no hay ningún factoreo para este caso. O sea, x cubo más 2x cuadrado más 5x más 10 no tiene factoreo, no tiene factor común, no tiene forma de despejarlo. Es una función cúbica. Entonces, como no tiene forma de factorizar, tengo que aplicar Ruffini de vuelta. ¿Y qué valor elijo para Ruffini? Y yo sé que es raíz doble, por lo tanto se puede usar dos veces. Y va a funcionar dos veces porque es una raíz doble. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo un polinomio el cual está desordenado. Lo ordeno. Veo que no tiene factor común ni ningún caso de factoreo que yo conozca así fácil. Entonces aplico Ruffini. ¿Con cuál? Con la raíz que me dan. Al aplicar Ruffini me quedó esto. Me queda el polinomio salido de Ruffini y la raíz que yo tengo que añadir para compensar. Y el polinomio este nuevo yo veo que no tiene forma de factorizarlo tampoco. Entonces voy a aplicar otra vez Ruffini. ¿Y con qué valor? Con la raíz doble que me dieron. Me dijeron que funciona dos veces, es doble. Entonces aplico y me queda esto de Ruffini y me queda el x más 2 que tenía de antes, o sea, este es este, y después un x más 2 nuevo. Si no tuviera raíz doble, y si yo no te doy una raíz doble, seguramente tenés que factorizar para sacar factor común, aplicar diferencia de cuadrados, algún caso de factoreo. O sea, si no les doy una raíz doble, probablemente no haya que usar dos veces Ruffini. Pueden hacerlo sí, pero capaz el ejercicio se puede resolver con factor común o con algún caso. ¿Y dónde ves que raíz te toca? Y en el enunciado lo dice. Dice que x igual menos 2 es raíz doble. Bueno. Entonces, ahora tengo que ver si esto se puede factorizar. Y no se puede factorizar. Si se dan cuenta, la estructura de esta cosa, de este binomio, es x cuadrado más 5. X cuadrado más 5 no se puede no tiene ningún cero. Si ustedes repasan, indica que tenemos que hacer dos veces Ruffini. Te indica que podés hacer dos veces Ruffini.
Si vos encontrás algún otro método de factoreo para hacer acá en vez de hacer otra vez Ruffini, aplícalo. Pero lo que te está diciendo es que la raíz doble te permite usar 2 veces al menos 2 como divisor. ¿Se entiende? Vos podés hacer 2 veces Ruffini. Ahora, si encontrás algún método de factoreo extra que te permita simplificar sin pasar por Ruffini, usalo y justificalo, ¿no? Pero lo que te indica la raíz doble es que puedes usar 2 veces. Y también va a tener una implicación ahora en la parte de positividad y negatividad. Bien, ¿se entendió hasta ahora? Tenemos que analizar ahora el x cuadrado más 5. Porque estos son binomios. O sea, yo ya sé cuáles son los ceros de estos. Quiero analizar los ceros de esto. Fijémonos que si igualamos a 0 la operación, buscamos el cero del polinomio, x cuadrado nos queda igual que menos 5. Aplicamos una raíz en ambos términos, quedándonos módulo de x, raíz de menos 5. Módulo de x igual a raíz de menos 5 nos indica que no tenemos valores reales. ¿Se entiende? No hay ningún cero real para esa parte. O sea, cuando nos quedan ceros complejos, nosotros decimos que no hay soluciones reales para este intervalo. No hay ningún valor real que haga que esto dé 0. Por lo tanto, los únicos ceros de la función van a ser estos dos. Se aplica raíz a los dos porque en realidad no pasamos términos, sino que aplicamos lo mismo en ambos lados. Matemáticamente esto es lo correcto. Normalmente lo que nosotros decimos es que el cuadrado pasa al otro término y nos queda módulo de x igual a raíz de menos 5. Esto es lo que hacemos normalmente nosotros cuando hacemos nuestros cálculos en nuestro cuaderno. Pero lo que pasa correctamente es esto. Lo van a entender mejor cuando veamos funciones inversas. Bien. Entonces, cantidad de ceros que tengo. Por los motivos que acabamos de exponer, esto no tiene ceros reales. Entonces, acá no hay ningún cero. Acá tengo un 0 en menos 2 y acá tengo un 0 en menos 2. Entonces, el conjunto de ceros de la función es el menos 2. Ahora vamos a agrupar el x cuadrado diciendo que esto es al cuadrado. Bien. Lo agrupamos porque ahora tenemos que hacer... no, si no tiene 0, la resolvente no la puedes aplicar. Fíjate que si aplicas el determinante, te va a quedar menor a 0. Ahí termina el factoreo. Ya está. Ahora hay que empezar a buscar los conjuntos. Sin embargo, recuerden lo siguiente. Fíjense que acá tengo una raíz doble. Que lo que quiere decir es que si yo pongo acá el valor de menos 2, me da raíz. Y esa raíz está elevada al cuadrado. Es una raíz doble. Y acá no tengo raíces reales. Por lo tanto, no va a haber ningún contacto con el eje por este lado. Ahora lo que tengo que hacer es calcular
la positividad y negatividad de esa función, según me pide el enunciado. Entonces voy a aplicar el teorema de Bolzano. Voy a evaluar la función antes del 2 y después del 2. Antes de eso voy a explicarles un poco la lógica de la raíz doble dentro del gráfico de la función, para que tengan una idea de qué es lo que está pasando. Si ustedes se fijan, la única raíz que tengo es el menos 2. Y además me dijeron que es raíz doble. Y yo veo que está dos veces el x menos 2. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí volvimos. Ahí le damos unos segundos para que vuelvan todos. Es como que se va cortando por tiempo. Es raro. Bueno, lo que les iba diciendo. Podemos identificar dos cosas. Primero, el único valor que hace cero esta expresión. O sea, porque ustedes piensen que el conjunto de ceros no es otra cosa que los valores que yo pongo dentro de la x y hacen que esto valga 0. Entonces, los valores que yo ponga acá dentro y vayan a ir al conjunto de ceros son aquellos que hacen que sea 0 la expresión. Piénsenlo un segundo. Si yo pongo un menos 2 acá dentro, ¿qué me queda? Menos 2 más 2, 0. 0 al cuadrado, 0. Por el otro paréntesis, 0. Y ahora, ¿qué valor le puedo poner acá para que elevado al cuadrado y sumado por 5 me dé 0? ¿A qué valor yo puedo elevar al cuadrado y sumar por 5 y que me dé 0? No hay ningún valor que elevado al cuadrado y sumado por un número me dé 0. En reales no hay ninguno. Por eso el único valor del conjunto de ceros es este. ¿Se entiende por qué tenemos un conjunto de ceros de un solo valor? Ahora también,
¿Qué quiere decir que sea una raíz doble o lo que dije en el principio, que rebota? Lo que quiere decir es que cuando la función llega hasta el punto menos 2, pega un rebote. Eso quiere decir. Entonces, cuando yo tengo una raíz doble, hay un rebote. Si tuviera una raíz simple, la función cruza al eje. Si tengo una raíz simple, la función cruza al eje. Si tengo una raíz doble, la función rebota en el eje. ¿Se entiende? Ahora, vamos a preguntarnos un detalle de la función, ¿no? ¿Cuál es el grado de la función? ¿Cuál es el grado original de la función? Bien, la función es de grado 4. Las funciones de grado 4, o sea, las funciones que son de grado 4, tienen similitud con otras funciones. Tienen similitud con las funciones de grado 2. El gráfico de una función de grado 2 es el de una parábola. Y el gráfico básico de una función de grado 4 es parecido a una parábola. Entonces, la función de grado 4 se va a parecer a la función de grado 2. Nada más que puede tener hasta 4 raíces. ¿Se entiende? Ahora, esta función tiene una sola raíz, doble, lo cual quiere decir que la función no va a cruzar al eje, sino que va a rebotar. Y ahora, si se comporta como la función cuadrática, el valor positivo del x cuarta indica que tiene forma de u. Si fuera negativo estaría dado vuelta como la parábola. Por lo cual, nosotros podemos llegar a la conclusión sin haber hecho absolutamente nada, que ambos valores van a ser positivos. Porque tiene forma de parábola, o sea, tiene forma de u, parecida a la parábola, y además tiene una raíz doble. Las raíces dobles no cortan al eje. O sea, las raíces pares no cortan al eje, sino que rebotan en el eje. Las raíces de cuarta, raíz sexta, o las raíces dobles no cortan, sino que rebotan. Por lo tanto, al tener un solo valor de raíz, y que esto es doble, y que este valor no tiene raíz, por lo tanto no hay ninguna raíz para este valor, el único cero es ese cero doble, eso quiere decir que la parábola va a ser positiva en todo su recorrido. Salvo en el menos 2 que vale 0. Igual esto lo vamos a verificar ahora. Vamos a aplicar un valor anterior al menos 2, o sea el menos 3, y un valor posterior al menos 2, o sea el 0, por ejemplo. Si la pendiente... Acá no hay pendiente para empezar, porque no es una función lineal. Hubiese sido negativa, los dos valores después y antes del menos 2 hubieran sido negativos. Si vos te referís a que si la función hubiera tenido esta forma y sería todo negativo, sí. Si fuera negativo el valor del x cuarta, si tuviéramos un menos adelante, entonces tendría esta forma y sería todo negativo, negativo. ¿Se entiende? Pero como es positivo, tenemos esta forma. Funciona más o menos parecida a la cuadrática. La diferencia es que las funciones de grado 4, cuanto más raíces tengan, más se deforman. Bueno, entonces, como el único valor de 0 que tenemos es este, el menos 2, nosotros vamos a aplicar nuestra comprobación tomando un valor anterior al 0 y un valor posterior al 0, en lo que ustedes llaman bolzano. Y a este valor lo vamos a dar dentro de la función para ver qué valor da. Si ustedes hacen la cuenta, evaluando la función, tengan en cuenta que pueden evaluar en cualquiera de las 4 formas que tenemos escritas. No tienen por qué reemplazar en la última, pueden reemplazar en la primera si tienen ganas. Obviamente la última es más fácil.
Y ahora vamos a pensar un segundo. Cualquier valor que yo ponga acá dentro, cualquier valor que le dé a la x, ya sea negativo o positivo, ¿cómo me va a dar de resultado cualquier cuenta que yo haga acá? Claro, va a dar positivo, porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo y si yo le sumo un positivo, da positivo. Y ahora, ¿cuánto va a dar cualquier número que yo ponga acá? O sea, si yo pongo cualquier número acá en la x, ¿no? Salvo el -2, el -2 vale 0. Pero si pongo cualquier número, positivo o negativo, ¿cuánto me va a dar la cuenta esta en total? ¿Va a dar positivo igual o va a dar negativo en algún caso? ¿Ven? Ambos van a dar positivo. ¿Por qué? Porque el cuadrado positiviza la cuenta. Por eso lo unifiqué las dos raíces en una. Listo, ya está. Tenemos el problema resuelto. Para dar la respuesta final diríamos que el conjunto de positividad va a ser de menos infinito a menos 2, unión de menos 2 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es vacío. Ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? Bolzano dijo algo muy diferente a lo que nosotros usamos. Bolzano lo que dijo fue que si yo tengo, o sea, en realidad lo que nosotros hacemos es evaluar la función y ver qué valor tiene, nada más. Pero lo que dijo Bolzano puntualmente, o sea, lo que nosotros aplicamos es lo siguiente. Bolzano dijo que si yo tengo una recta numérica y de un lado de la recta tengo me da positivo y del otro lado me da un negativo, en medio tuvo que haber habido sí o sí un 0. Lo que nosotros agarramos es esto y lo damos vuelta. Lo que nosotros decimos es, si tengo un 0, de un lado tiene que haber valor positivo o negativo y del otro tiene que haber también valor positivo o negativo. Y lo que hacemos es tomar un valor de cada uno y evaluar la función. Hacer f de este valor y f de este otro valor. Y ahora, si estos f, por ejemplo, este me da positivo, entonces yo descarto el negativo y me quedo con el positivo. Y acá, si me da negativo, descarto el positivo y me quedo con el negativo. ¿Se entiende? Yo busco los ceros que me van a separar los intervalos y en esos intervalos yo evalúo la función. Eso básicamente es lo que haces. ¿Y qué es evaluar la función? Es cambiar las x, todas, por n o m, según corresponda. Bien. ¿Vamos con el 2? ¿O hay alguna pregunta más?
El 2 dice un montón de cosas. Primero que nada, que f es una función lineal que pasa por dos puntos. O sea, f de x pasa por P y Q, donde P es un punto, el punto menos 2, 6. Un punto fácil, por lo menos. Y Q hay que averiguarlo. Q es el punto de intersección de las funciones menos x cuadrado más x más 12. ¿Esto qué es? G. Este es G. De G, que es menos x cuadrado más x más 12. Y H, que es menos x más 13. Suerte que no puse algo más complicado. Calcular f. Bueno, listo. Ya llegamos hasta ahí nada más en el enunciado y sabemos que hay que calcular f primero. Después hacemos algo con f. Bien. Primero que nada vamos a calcular q, porque si no, no podemos calcular la función. Q es la intersección de estas dos funciones. Si yo digo que tienen que intersectarse en algún punto, estoy diciendo que los valores menos x cuadrado más x más 12 tienen que ser iguales a menos x más 13 en algún momento. ¿Bien? Entonces, igualo la primera función a la segunda. Ahora, lo que voy a hacer es juntar todo en un solo término y ver si puedo despejar. Junto todo del lado izquierdo. Más x, paso esta x, así que me va a quedar más x también. Y tenemos más 12 y pasamos el 13 restando. Menos 13. Entonces, menos x cuadrado más 2x menos 1 es igual a 0. Y de esto nosotros podemos aplicar la fórmula resolvente. Aplicamos la fórmula resolvente y nos quedan valores. Aplicamos la fórmula resolvente, es la menos b más menos y todo eso. Es la fórmula de Bhaskara. Al aplicarla nos queda un único valor que es 1. Esto era previsible. Nos piden el punto de intersección y además yo ya tengo P. Así que necesito un punto de intersección. Otra vez se cayó. ¿Será problema de mi compu? Bien, ahí estamos de vuelta.
Bueno, como decíamos, agrupamos la cuadrática en un solo término y aplicamos la resolvente porque queda igualada a 0. ¿Se entiende? De esto no debería haber mucha duda. El valor de x lo sacamos de igualar las dos funciones y cuando juntamos las dos funciones en una, nos queda una cuadrática igualada a 0. La cuadrática igualada a 0, aplicamos la fórmula resolvente y nos queda una sola raíz. Y decía que esto era previsible porque me piden un punto de intersección. Sabemos que las parábolas pueden cortarse en un punto o en 2 puntos. O no cortarse. Tenemos 3 posibilidades. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió? Igualamos y aplicamos la resolvente. Bien. Ahora este valor de x, o sea, porque esto es un valor de x, este valor de x lo voy a usar para hallar el valor de y de intersección. Para lo cual voy a tomar la fórmula más fácil y hacer h de 1. A ver cuánto da en 1. Menos 1 más 13 son 12. Entonces, q no es otra cosa que el punto 1, 12. ¿Bien? Al hacer la cuenta te queda la raíz cuadrada de 0. Lo cual quiere decir que la función cuadrática tiene una sola raíz doble. Según la calculadora, la cuadrática aplicada a menos x cuadrado más x menos 1 es 1. Si quieren hago la resolvente, pero yo como que le creo bastante a la calculadora. G y H no tendrían que dar iguales. Sí, para 1 ambas valen lo mismo. O sea, fíjense que si yo calculo G de 1, ¿qué me queda? Menos 1 cuadrado más 1 más 12. Menos 1 más 1 me queda 12. ¿Ven? El punto de intersección es 1, 12. ¿Estamos? Podemos proseguir para armar la recta. Bien. Entonces, ya sabemos cuál es el punto de intersección. Recuerden que las cuadráticas pueden tener 3 tipos de resultado cuando calculan los ceros. Puede tener 2 ceros, puede tener un cero doble o puede no tener ceros. El 1 es el cero doble de la función cuadrática. Otra vez ceros dobles, sí. Bueno, en base a estos 2 puntos que me pedían allá, calcular f. F es la función lineal. Bien, función lineal. Entonces, la m
es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Así que ponemos 6 menos el 12 sobre menos 2 menos 1. ¿Esto qué nos quedaría? Menos 6 sobre menos 3. O sea, 2. 2 es la pendiente de mi recta. Y es igual a 2x más b. Sustituimos por este punto, que es el que me queda más cerca. Pueden usar el otro si quieren. 12 es igual a 2 por 1 más b. 10 es igual a b. La ecuación entonces de f, o sea f de x, va a ser 2x más 10. ¿Estamos? Esto es construcción de rectas. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Y bueno, lo vienen viendo desde que empezamos la materia. ¿Hasta acá? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ya estamos a la mitad del ejercicio más o menos. Bueno. De esto acuerden, saco la pendiente usando el delta de y sobre el delta de x. Me da la pendiente. Y con la pendiente reemplazada en la función general y reemplazando uno de los dos puntos cualquiera, saco el valor de b. 2x más b es la fórmula general de toda recta. Toda recta tiene forma m por x más b. Y si yo conozco a m, puedo sustituirla y empezar a resolver. A mí el enunciado me dice que la función es lineal, por lo tanto tiene la forma m por x más b seguro. Bueno, ahora proseguimos con lo que nos sigue diciendo el enunciado. A f ya lo calculamos. F es 2x más 10. Entonces ya nada de punto Q, ni punto P, ni nada. Eliminamos todo lo que sobra. Ahora bien, se nos pide calcular y de x, que es una función polinómica que tiene los mismos ceros que las tres funciones y además cumple que f de 2 es igual a menos 1540. Bien, lo que se nos está diciendo es calcular los ceros de todas las funciones. Otra vez.
¿Estamos? ¿Hay alguien ahí? ¿Pueden oírme? ¿Hay alguien ahí? Sigan mi voz. Les traigo números. Bueno, ¿estamos con eso? Cada vez que recuerdo que pago el internet, me da más rabia. Pero bueno, tratemos de sobrellevarla, chicos. Es lo que hay. Bueno, estábamos en la segunda parte del ejercicio. Vamos a tratar de hacerlo rápido antes de que se corte otra vez. Lo que me piden ahora es que haya los ceros de las funciones. ¿Estamos de acuerdo? Ay, Dios mío. Decía. Ahora hay que calcular los ceros de las funciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, ya tenemos a f. Nos faltaba f, porque a nosotros se nos dice que y de x tiene los mismos ceros que f, g y h. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Eso dice el enunciado? Entonces tenemos que sacar cuáles son esos ceros para poder armar la función. Si quiero sacar los ceros de f, por ejemplo, hago 2x más 10 igual 0, 2x igual menos 10, x igual a menos 5. Y este es el cero de la función 2x más 10. ¿Estamos? Por lo tanto, el 0 de f ya lo sacamos. Listo. Acá tenemos valor menos 5.
Estoy teniendo miedo que no llegue a ser que se me está arruinando la placa de red, porque si no estamos en problemas y muy grandes. Bien. Antes de que se corte, explico cómo calcular los ceros de h, que se calculan de la misma manera. Digo, menos x más 13 igual 0, menos x igual menos 13, x igual 13. Entonces, el 0 de h es 13. Estoy teniendo la impresión pequeña de que es mi compu y no el internet. Y eso sería un problema muy grande. Pero bueno, nada, intentemos de sobrellevarla ahora y después veré cómo lo arreglo. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces en los ceros de h y de f? Esto es función lineal, no deberían tener mayores problemas para sacarlo. Y ahora, los ceros de g los sacamos usando la resolvente. Usando la resolvente, ¿qué nos queda? Menos x al cuadrado más x más 12 igual a 0. Serían menos 3 y 4. Entonces tenemos 4 raíces, menos 3, 4, 13 y menos 5. Chicos, por si no se dieron cuenta, si ponen todo el texto en mayúsculas, el bot los va a echar. Por favor, escriban en minúsculas. Si ponen muchas mayúsculas, el bot los echa. Si ponen muchos emoticones, el bot los echa. Si hacen muchas preguntas, el bot los echa. Si escriben algún término que no está permitido, el bot los echa. Cuando son dos raíces, tendrías que ver. Hay un método que se llama el de la doble aspa, o aspa doble o aspa simple, que funciona para calcular las raíces así un poco más rápido, pero la forma segura es con la resolvente. Igual ustedes se pueden guardar la fórmula de la resolvente en la calculadora y usarla cuando necesiten. No es tan complejo. Y si no se elimina el bot, los detiene el automod de Twitch. Así que cuidado con todo lo que escriben. ¿Qué dijimos? Bueno, teniendo los ceros de las funciones, yo puedo escribir la forma factorizada de mi función polinómica, que sería a por x más 3 por x menos 4 por x menos 13 por x más 5. Y ahora, para sacar cuál es el valor de a,
hay que usar a este punto dentro de la función. Reemplazamos menos 1540 tiene que ser igual a A por 2 más 3, 2 menos 4, 2 menos 13, 2 más 5. Ahora hacemos un repaso del ejercicio, pero primero terminémoslo. Menos 1540 tiene que ser igual a A por 5 menos 2 menos 11 7. Menos 1540 es igual a A por... y tenemos toda esa multiplicación. 5 por 2 por 11 por 7. Que son menos por menos más, o sea 770. Y si pasamos del otro lado, dividiendo, nos queda menos 2 igual a A. ¿Y a mí qué se me pide? Hallar la función que es función polinómica. No se me aclara nada, no se me aclara ninguna forma, ni en forma polinómica, ni nada. Así que yo puedo poner directamente el menos 2 acá y esa es la respuesta total del ejercicio. Canónica no existe para las funciones de grado 4. Esta es una función factorizada. No dice nada sobre la función, no dice dar la ecuación en forma polinómica. Si dijera dar la ecuación en forma polinómica, tendría que distribuir todo esto hasta que me quede un polinomio. Bueno, entonces vamos a hacer el repaso de los pasos que hicimos para este ejercicio. Primero que nada sacamos f. F pasaba por dos puntos. El punto P, que me lo daba el enunciado, y el punto Q, que era la intersección de estas dos. Buscamos la intersección de estas dos y obtuvimos un punto. Ese punto junto con P, aplicamos la fórmula de la pendiente, armamos la recta y creamos a F. A las 3 las igualamos a 0 para buscar sus ceros. A 2x más 5 la igualé a 0, a menos x más 13 la igualé a 0, y a la parábola, como tiene sus tres términos, apliqué la resolvente. De la resolvente me quedaron dos valores. Entonces, los dos valores de la resolvente más el valor de h más el valor de f son los ceros de la función y. Ahora, y tiene estos ceros que yo los puedo dar en forma factorizada y además tengo al 1540 que lo puedo reemplazar. Reemplazo todos los valores, despejo y obtengo el valor de a. Finalmente, lo coloco en el valor primero de la función y tengo la respuesta del ejercicio. Les digo, si me hubiera dicho que tengo que dar la forma polinómica de esto, entonces distribuyo todos los valores hasta llegar a un polinomio. Bien. Sí, coincido con vos con lo de los cortes de la clase, pero no es algo que yo pueda manejar. Me disculpo, pero no es algo que esté en mi control. Si el internet se corta, se corta. No soy técnico ni tampoco trabajo para una empresa de telecomunicaciones. Igualmente lo van a poder ver al video de corrido después en YouTube. Es lo único que les puedo ofrecer. Bien. ¿El ejercicio 3 es similar al 1? Sí. Sí. Bueno. ¿Preguntas de este? ¿Se entendió más o menos el planteo? O sea, lo que yo necesito que entiendan es el planteo. Después ustedes vuelven a ver el ejercicio, lo vuelven a practicar y ahí van a entender más. Ahora mismo puede ser que queden muchas cosas en el aire, pero
Después la idea es que ustedes consulten con su docente, después vuelvan a hacer el ejercicio y vean si se entendió bastante bien. Igual van a tener el video en YouTube, como les digo, para consultarlo. Bien. Bueno, pasamos al último, así ya vamos cerrando. Bien. Igual de este, si cuando terminemos el último, que vamos a terminar sobre la hora seguro, yo igual me quedo un ratito más conectado por si tienen alguna consulta, alguna pregunta de algún ejercicio que tengan duda, lo vemos. Bien, vamos a hacer el 3. El 3 me pide ceros, positividad y negatividad. Bueno, hay que factorizar y todo eso. De la función f de x igual a 625x cuadrado menos 52x cuarta menos 3x sexta. No voy a llegar con el espacio. Más 5x cuadrado por 10 menos 270x cubo más 15x quinta por 2 más 4x cuarta. Sabiendo que la función tiene un rebote en x igual 5. Bien. Lo primero que tenemos que hacer acá es ordenar esta cosa. Porque podemos ver una ensalada de términos, de exponentes, de cosas que están de más en todos lados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agrupar por términos similares. Y hay operaciones que nosotros podemos resolver. Por ejemplo, el 5x cuadrado por 10 no es otra cosa que 50 por x cuadrado. O sea, 5 por 10 por x cuadrado se puede reagrupar porque son todas multiplicaciones. La multiplicación es conmutativa, así que puedo cambiar de lugar. El 5 con el 10 lo multiplico y me queda 50. Acá lo mismo. El 15 con el 2 lo multiplico y me queda 30. 30x quinta. Lo demás está más o menos ordenado. Ahora, podemos también agrupar términos similares. A f la podemos volver a escribir como. Buscamos el exponente mayor. 2, 4, el 6 sería. Sería el exponente 6. El exponente mayor, así que lo ponemos primero. Nos quedaría menos 3x a la 6. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Tenemos exponente a la 5? Sí, el 30x quinta. Exponente a la 4 tenemos. Sí, tenemos 2. Tenemos 52 negativo y 4. Si a 52 le sumo 4 me quedaría menos 48. X cuarta. X cubo tenemos en 270 negativo. X cuadrado
tenemos 2 a 625 y a 50, que son en total 675. Y listo. Eso sería todo. Este sería el polinomio ordenado. Ahora, a este polinomio ordenado lo podemos empezar a factorizar. Primero que nada podemos identificar que todos los términos tienen una x y la x de menor grado es la x cuadrado. Entonces se puede extraer esa x cuadrado quedándonos x cuadrado por menos 3x a la cuarta más 30 por x al cubo menos 48 por x al cuadrado menos 270 por x a la 1 más 675. También 3, 30, 48 son 9, 270 son 9, 675 son 15. También se puede extraer al 3 de factor común. Esto ya es alternativo, lo saco por deporte. Pero ustedes podrían no sacarlo y les va a quedar más o menos igual lo que sigue. Quedándonos menos x cuarta más 10x tercera menos 48 dividido 3 son 16 x segunda menos 270 dividido 3 son 90 x más 675 dividido 3 son 225. Bien. Sacamos factor común 3 y factor común x cuadrado. Hasta ahora fue lo único que hicimos. Les recuerdo, sacar factor común 3 es optativo. Ustedes pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Ahora vamos a aplicar Ruffini, porque no nos queda ningún caso de factoreo disponible. Aplicamos Ruffini. Para aplicar Ruffini necesito una raíz. Y me dicen que tiene un rebote en x igual 5. Si la función rebota en x igual 5, x igual 5, ¿qué es de la función? Si dice que rebota. Exacto, es una raíz doble, otra vez. Es una raíz y además es raíz doble, porque dice que en x igual 5 la función rebota. Entonces lo usamos para Ruffini. Usamos el 5. Bajamos los coeficientes. Menos 1, 10, menos 16, menos 90, 225. Sabiendo que acá nos tiene que dar 0. Menos 1 por 5 nos queda menos 5. Sumamos 5. 5 por 5 son 25. A 16, ¿cuántos son? ¿9? Sí, ¿no? Son 9. Por 5 son 45. Y acá son 45 negativo. Y 5 por 45 son menos 225, que hacen que sea 0. Ahora recordemos, se baja un grado a la variable. Voy a empezar a borrar arriba. Borro arriba el enunciado.
y copiamos la nueva función que nos quedó. Entonces, cada uno de estos coeficientes le añadimos una variable. F nos quedaría formada por... Teníamos a este x cuadrado más 3, que lo llevamos de vuelta, nos queda 3x cuadrado por... Cada uno de los coeficientes le añadimos una variable, empezando por x cubo, porque la primera era x cuarta, baja un grado, queda x cubo. Entonces, menos x cubo, más 5x cuadrado, más 9x, menos 45. Y todo multiplicado por el x menos 5 de la raíz. ¿Hasta acá estamos? Y ahora adivinen qué hay que hacer de vuelta. Otra vez Ruffini, sí, exactamente. Bordamos todo esto que, bueno, nada, ustedes lo tendrán en sus memorias. Cuando todavía no saqué la raíz doble, va a quedar a la 1, pero ahora cuando la saco sí va a quedar al cuadrado. Hacemos de vuelta el cálculo de Ruffini. Sabemos que 5 es una raíz doble, tiene rebote. Por lo tanto, hacemos otra vez Ruffini con 5. Menos 1, 5, 9 y menos 45, sabiendo que acá tiene que dar 0. Menos 1, multiplicamos, menos 5. 0, 0, 9, 45, 0. Entonces tenemos f de x igual a 3 por x cuadrado por el valor, el 1 multiplicado por x cuadrado, que se le baja un grado, menos x cuadrado más 0 por x más 9 por x menos 5, que es el que ya teníamos de antes, y x menos 5, que es el nuevo. Ahora podemos ordenar todo esto. Nos queda 3x cuadrado por menos x cuadrado más 9 por x menos 5 al cuadrado. Ahora sí podemos escribir el cuadrado. Y esto, si ustedes lo miran bien, es una diferencia de cuadrados. Si ustedes lo ven, pueden acá sacar factor común menos 1, sacar al menos afuera y cambiar todos los signos, que nos queda x cuadrado menos 9. Pueden hacer acá resolvente, o pueden acá agarrar y decir igual a 0. No tienen por qué seguir el mismo camino que yo, pueden hacer cualquier otro camino. Lo importante es que lleguen a los ceros de la función. ¿Que cuáles son? Menos, entre paréntesis, x menos 3 por x más 3 y x menos 5 al cuadrado. Les insisto, acá en vez de hacer el camino que yo hice, que fue el de aplicar una diferencia de cuadrados sacando factor común menos 1, que esto capaz no lo ven, acá pueden aplicar la fórmula resolvente y que les quede menos 3 y 3. Yo me doy cuenta que si este menos no está y este más es un menos, entonces me queda una diferencia de cuadrados. Por lo cual yo extraigo un menos y a todos les cambio el signo. Cambié el signo del x cuadrado, que pasó a ser positivo, y cambié el signo del menos 9, que era positivo, pasó a negativo.
Fíjate que si yo distribuyo de vuelta al menos, me queda lo de arriba. Esto cambia los signos de todos los números que vos tenés. Y es más que nada conveniencia. Igual insisto, ustedes podrían, por ejemplo, haber agarrado y dicho menos x cuadrado más 9 igual 0. Entonces menos x cuadrado igual a menos 9. X cuadrado igual 9. Y módulo de x igual 3. Por ejemplo. Y acá les queda 3 y menos 3. O podían usar la resolvente. No tienen por qué seguir el mismo camino que yo hice. Pero lo que yo hice fue eso. Extraer un menos para cambiar los signos y que me quede positivo este y negativo este. De forma que me quede una diferencia de cuadrados que yo puedo distribuir así. Más que nada para tenerlo factorizado todo el polinomio. ¿Se entiende? Ahora vamos al paso final. Que son positividad y negatividad porque los ceros ya los tengo a la vista, todos. ¿Alguna pregunta de todo esto? Bueno, ahora en el final vamos a buscar los ceros. El conjunto de ceros va a estar formado por todos los valores que hacen que se anule la función. Entonces, donde haya una x yo voy a buscar de anular. Fíjate bien, para la fórmula resolvente con el signo, el valor de a es menos 1, el valor de b es 0 y el valor de c es 9. Fíjate bien de cómo pusiste los datos. Ahora busco de acá todos los valores que hacen 0. Si pongo un 0 acá, si esta x vale 0, me queda 0 por todo lo demás, 0. Así que el 0 es uno de los ceros de la función. Si pongo un 3 acá, también pasa lo mismo. Genero acá un 0 en este paréntesis que hace que todo valga 0. Entonces el 3 es un 0 de la función. El menos 3 lo mismo. Y el 5 también. Que bueno, el 5 me lo decían en el enunciado. Ahora hacemos un poquito de futurología con la función. Fíjense que la función era de grado 6. Lo cual quiere decir que puede tener hasta 6 raíces reales. Y esta función tiene 6 raíces. El 0 y el 5 son raíces dobles. El 3 y el menos 3 son raíces simples. ¿Por qué digo que son dobles? Porque están elevadas al cuadrado. El 5 lo saqué 2 veces con Ruffini y el 0 está elevado al cuadrado. Son raíces dobles. Entonces, 2 raíces dobles y 2 raíces simples son 6 raíces en total. Y ahora ya sabemos que cuando tenemos raíz doble la función rebota. Por lo tanto, podríamos deducir un poco de la función diciendo que tiene forma de u, porque es una función par, o sea es x sexta, es par. X sexta se comporta igual que x cuadrado. Entonces, su forma va a ser algo así, pero deformada claramente porque tenemos raíces. El signo menos de la forma factorizada, sí, va a afectar a los ceros. Va a afectar. Ahora vamos a ver cómo afecta. Claro, tenés razón. Ese signo también me cambia la forma de la función. Bueno, lo de los ceros está todo bien. Y la función era una función sexta. Y como podemos ver, el coeficiente de x sexta es un menos 3. Que acá se arrastra con este menos y este 3, ¿no? Entonces esto es
como menos x sexta y esto va a ser como menos x cuadrado. O sea, va a tener forma de u invertida, pero con un par de giros, ¿no? Pero va a arrancar desde el infinito y va a pasar al infinito. Entonces, si ubicamos las raíces, son menos 3, 0, 3 y 5. En 3 tiene raíz simple, entonces va a cruzar. En 0 tiene raíz doble, va a rebotar. En 3 tiene raíz simple, va a cruzar. Y en 5 tiene raíz doble, va a rebotar. Debería ser algo como esto, la función. Vamos a calcular entonces, o sea, si trazamos la recta numérica nada más, ¿qué nos queda? Esto puede fallar, puede fallar. Menos 3, 0, 3 y 5. Si tomamos un número de cada uno de los intervalos, tenemos f de menos 4, f de menos 1, f de 1, f de 4 y f de 6. ¿Quieren que calculemos con la calculadora cada uno de los valores en pantalla? ¿O prefieren que ponga los signos directamente? Bueno, para menos 4, les digo cuánto les quedaría el resultado final de cada uno de los intervalos. Para menos 4 nos quedaría menos, o sea, nos quedaría negativo. Y f de menos 4 son menos 27.216. No, reemplacen acá. Pueden reemplazar acá. Es más, pueden reemplazar directamente el número y ver los signos de los intervalos. Ahora se lo voy a explicar, pero les calculo a ver todos los otros valores para que les quede más o menos cómo quedaría. Para el menos 1 nos quedaría positivo. Y quedaría 864 en este intervalo. La fecha de parcial está en el cronograma. Escribí la palabra cronograma en el chat y te sale la página con el cronograma. Y la modalidad va a ser la que corresponda al día de la fecha. Por ahora es un parcial formativo virtual. Porque, bueno, ningún curso está volviendo al aula. Que estemos enterados nosotros, ¿no? Para 1 nos queda también positivo. El valor es 384 que da. Para 4 queda menos, o sea, queda negativo. Menos 336 queda. Y para 6 queda negativo. Y queda menos
menos 2916. ¿Bien? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para saber qué signo corresponde a cada intervalo más o menos rápido, sin hacer toda la cuenta infernal esta? Fíjense que yo arriba, ¿qué tengo? Tengo valores de x, ¿no? Tengo a un primer valor que va a tener 3 positivo multiplicado por el signo que corresponda, elevado al cuadrado. Entonces, esto de acá va a quedar positivo. ¿Por qué? Positivo por algo al cuadrado es positivo. Entonces yo ya sé que la primera parte va a quedar positiva siempre. Ahora, dentro del paréntesis, ¿qué tengo? El menos, que me va a cambiar los signos, y dos paréntesis, que tienen su propio signo, que no los conozco todavía. Y después, un paréntesis elevado al cuadrado, que lo que yo ponga acá siempre va a ser positivo. Entonces, lo único que tengo que yo decidir es qué signo tiene esta parte. Si yo decido eso, estos dos son positivos. Entonces, si es positivo este signo, me va a quedar positivo por positivo por positivo, positivo. Y si es negativo, me va a quedar positivo por negativo, negativo, por negativo, por positivo, negativo. Entonces, nos fijamos. El menos 4. Si yo reemplazo acá por menos 4, que me queda menos 4 menos 3, menos 7, negativo. Y menos 4 más 3, negativo. Negativo por negativo, positivo. Por negativo, negativo. ¿Toda esta cuenta cuánto da? Negativo. ¿Ven? Hacemos la cuenta con el menos 1. ¿Cuánto da para menos 1? Menos 1 menos 3 nos queda negativo. Nos queda menos 4. Y menos 1 más 3 nos queda positivo. Nos queda 2. Negativo por negativo, positivo. Por positivo, positivo. Positivo por positivo por positivo, positivo. El intervalo es positivo. ¿Se dan cuenta? No me hace falta calcular cuánto vale, pero puedo saber ya el signo automáticamente. Si hacen toda la cuenta esa, las distribuciones que hay ahí, van a saber cuánto vale el punto, van a saber que vale 27.216, vale 864, 400. Van a saber cuánto vale. Pero si ustedes buscan solamente los signos, pueden multiplicar las cosas y ya está. Y bueno, entonces, si yo pongo directamente x más 3 por x menos 3, ¿es lo mismo que menos? No, no es lo mismo. A ver, si hay un menos adelante, no es lo mismo. El menos te afecta. Vos podrías agarrar y distribuir ese menos en todos los paréntesis y que te quedara menos x más 3 y menos x menos 3, y ahí sí sería lo mismo porque distribuiste el menos en todos los paréntesis. ¿Te das cuenta? Pero si lo ignorás, no es lo mismo porque es un menos te cambia los signos. La resolvente, ¿en dónde? La resolvente la podías aplicar cuando esto era menos x cuadrado más 9. Acá podías aplicar la resolvente tranquilamente. Yo decidí factorizar porque me queda más fácil así en forma factorizada. Bueno, entonces la respuesta final sería los intervalos, ¿no? Todo esto a nadie le importa. Y la respuesta final. Conjunto de positividad, buscamos los intervalos positivos. ¿Cuál tenemos? Tenemos positivo a este, y los demás son todos negativos. Así que de menos 3 al 0, unión del 0 al 3. Negatividad, menos infinito al menos 3,
unión, o sea, este es negativo, este es negativo, del 3 al 5, unión, y este es negativo, del 5 al más infinito. Esa sería la respuesta final del ejercicio. No, en realidad la gráfica no hace falta hacerla. O sea, esta gráfica no esperamos que la sepan hacer. Si la saben hacer, genial, es maravilloso. Pero nosotros esperamos que por lo menos puedan hacer esto. Esto sí es necesario, y estos son necesarios por lo menos así, con el signo menos y con el signo más. Ya si su docente les aclaró que tienen que poner el valor, acá tienen los valores, para que tengan idea. Pero, ¿por qué pusimos una raíz en 0? Y fíjate, 3 por 0 te da 0, y 0 por todo te da 0. Entonces, vos, este x cuadrado es una raíz en 0, y además es una raíz doble en 0. ¿Bien? ¿Se entiende? Cuando vos sacás factor común x cuadrado o x, estás generando siempre una raíz en 0. ¿Por qué? Porque ese x que está ahí, yo puedo multiplicarlo por todo lo demás y me va a dar 0. Es un 0 de la función, sí o sí. ¿El último intervalo no sería 5 a menos infinito? No, porque los intervalos de positividad y negatividad se calculan sobre x. Se calculan desde el menos infinito hasta el más infinito de x. Y si vemos, la función se desplaza hasta el menos infinito de y, pero a nadie le importa eso. Se desplaza hasta el menos infinito, o sea, los valores de x, cada valor va a ir dando más bajo. Va a ir dando negativo hasta el más infinito. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no hay preguntas, nos estamos despidiendo, chicos, hasta mis alumnos, bueno, hasta la semana que viene, el día miércoles o jueves, y a los demás hasta el día sábado que viene. Que también les vamos a avisar si hay clase. Todavía no sé. Es más, me acaban de hacer acordar que es feriado el sábado. Igualmente, buen fin de para todos. Bueno, cualquier consulta o duda, ya saben, sus profesores están disponibles para responder cualquier consulta, y nos estamos viendo la clase que viene, chicos.